capítulo, vamos a ver el versículo 14. Y dice así: y aquel verbo o aquella palabra fue hecho ¿qué? Carne. Y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cuando él dice, y aquella palabra, aquel verbo fue hecho carne, ¿cuántos de ustedes saben qué significa eso? ¿Qué significa? ¿Hello? Anybody home? ¿Qué significa? ¿Alguien sabe? Cuando y la palabra fue hecha carne, ¿qué significa eso? Repita conmigo. Repita conmigo. Y la palabra fue hecha carne. Ahora diga conmigo. Emmanuel, Dios con nosotros. Eso es lo que significa. O sea que el Dios Todopoderoso se hizo ¿qué? Carne. Y moró entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como, no como Dios, sino como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Se da cuenta? Entonces podemos ver cómo la palabra se ha encarnado, ha recibido un cuerpo físico. Sí, lo que usted mira hoy, aquí, por donde quiera usted mirar, es simplemente ficticio, no es real, es simplemente temporal. Lo real es espiritual, es miles de millones más real que lo físico. Lo físico es solamente, dice, que es como ver en el espejo, transparente, ¿entienden? Pero lo espiritual es lo real, porque Dios es ¿qué? Es espíritu y es verdad. ¿Entienden? Entonces, estamos aprendiendo algo, estamos claros con respecto a la palabra. ¿Hay alguien que está confundido, alguien que no, o alguien que estoy poniendo a dormir? ¿No? Ok. Dele palmas al Señor. También dice en el primer capítulo de Juan, ¿no? Que por él todas las cosas fueron hechas. Y que se le ocurrió a él venir al mundo. Y que él estaba en el mundo de turista y fue por todos lados. Y dice, como dicen en mi tierra, ¿no? Perdóname si es una vulgaridad en su país. Pero dice, no le pararon bolas, no se fijaron en él, no le tomaron atención en nada. Y luego dice que, bueno, si el mundo no me toma en cuenta, voy a ir a mi gente, a los míos. ¿Y quién eran los de él? Los judíos, los israelitas. Y dice que fue a los israelitas y dice, aquí estoy, soy tu hermano. ¿Qué hermano ni 8 cuartos? Eres un blasfemo. Crucifíquenlo. Fíjense. Esa fue la bienvenida que le dieron a José también, como 1500 años antes. Sus hermanos lo rechazaron y lo querían ¿qué? Matar. Si no fuera sido por Rubén, que intercede, dice, por favor no lo maten, tírenlo en el hueco. Pero lo iban a matar, fíjate qué hermanitos son. Luego dice que sus hermanos lo rechazaron. Y dice que se fue a otro pueblo que no era su pueblo. Que creyeron en su nombre. Y aquellos estaban alegres de conocer un extranjero extraterrestre. Y dice que creyeron en su nombre. Y dice, y porque ellos creyeron en él, diga conmigo, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios.
Nadie puede ser hijo de Dios a menos que le den ¿qué? No hay poder. Religión no salva a nadie. Cada uno de nosotros que estamos aquí creímos en su nombre. Por lo tanto, nos dieron el poder, dice, de ser hechos hijos de Dios. Diga conmigo, no por voluntad de sangre, ni de carne, ni de hombre, sino por Dios mismo. Dios le plació rescatarlo a usted y hacerle a usted un hijo, una hija de él, fíjese. Y dice, creo que en Hechos, dice por ahí, perdón, Hechos no, creo que es Romano o 1 Corintios, dice que a Dios le plació. Dice, enviar el Espíritu de su Hijo a morar en su corazón de usted. Para que por medio del Espíritu de su Hijo, usted dijera esto, diga conmigo, Abba, Padre, Abba, Padre, Abba, Padre. Nadie puede llamar al Padre, Padre, si no es por el Hijo. ¿Qué le parece? ¿Le da palmas a usted, Señor? Gloria a Dios. Entonces, ¿estamos claros entonces cómo llegó la palabra? ¿Alguien que no entendió? Entonces la palabra era lo que era en el principio. ¿Ok? Entonces, lo que sigue, ¿no? Es la Biblia. Creo que el hermano Dennis, esto es una repetición para ustedes, ¿verdad? Porque ustedes estuvieron en la primera clase, entonces el pastor pidió que las compartiera con ustedes. No es de mí, sino del siervo. Entonces vamos ahora a la Biblia. La Biblia no es un libro, sino que es una serie de libros. La iglesia, la Biblia cristiana se compone de 66 libros, mientras hay otras Biblias. Una que tiene, la católica tiene aproximadamente, creo que 72 libros. ¿Okay? Porque ellos piensan que tienen importancia, está bien. Pero nuestra Biblia es inspirada completamente. Y esos libros extras no fueron inspirados, aunque son muy sabios y tienen sentido, pero no fueron inspirados por el Espíritu Santo, sino por el hombre. Por eso no están en esta Biblia. Entonces, la Biblia, dijimos que se compone de 66 libros. Hay 39 libros en el Antiguo Testamento. Y el Antiguo Testamento está calificado en 5 áreas. Entonces, la primera área, vamos a decir, se llaman los libros mosaicos. ¿Okay? Él fue el que escribió en sí el primer libro de la Biblia, aunque otros dicen que Jacob es más viejo. Yo no sé, no estaba ahí, pero yo voy por lo que tengo ahorita aquí, que puedo ver y tocar. ¿Okay? Entonces, los libros mosaicos son de Génesis a Deuteronomio. Esos son los primeros 5 libros de la Biblia. Luego, los segundos libros vienen a ser los libros históricos. Esos libros vienen a detallar lo que sucedió en el momento en que el pueblo israelita entra a la tierra prometida. Entonces comienza con Josué. Josué es quien entra al pueblo a la tierra prometida, es quien divide las parcelas a las 12 tribus en Israel.
¿Cuántos sabían que no las 12 tribus recibieron parte? Hay 2 tribus que no recibieron tierra. ¿Sabía usted eso? Hay una tribu que fue eliminada. Creo que fue la tribu de Dan. ¿Okay? ¿Por qué algo el tipo no lo hizo bien? ¿Okay? Y luego la otra tribu que no recibió tierra, ¿sabe cuál fue? La tribu de David, de Levit, levitas. Gracias. Esas tampoco recibieron, porque ellos fueron dominados como sacerdotes. Entonces ellos fueron asignados en cada parcela de las 12 tierras. Pero ¿cuántos se acuerdan de José? Que lo vendieron. Y él era uno de los 12 ¿qué? Tribus. Entonces resulta que José, si usted mira en el mapa, su nombre no aparece ahí. Es parte de las 12 tribus. Sino que José tiene 2 ¿qué? Hijos. Y la parte de José es dividido entre ellos 2, entonces ellos completan las 12 tribus de Israel. Sí. ¿Estamos aprendiendo algo, pueblo? Gloria a Dios, déle palmas al Señor. Entonces, los libros históricos comienzan con Josué hasta, creo que es Esther. ¿Okay? Esther es cuando ya pasan los 70 años de captividad. Resulta que en Deuteronomio, Dios le habla bien claro al pueblo israelita y le dice lo que deben de hacer y lo que les sucede si no lo hacen. Y ellos decidieron ¿qué? Lo mismo que Adán y Eva hicieron, ellos hicieron también. O sea que toda esa parcela de tierra grandísima que Israel había recibido, hasta donde tus ojos pudieran ver, adivine qué les sucedió. Lo perdieron todo. Fue como ir a Las Vegas. Quedaron pelando. Quedaron sin nada. ¿De veras? Entonces, y de las 12 tribus, 11 se pelearon contra Judá. O sea, la tribu de David. Se pelearon. Porque cuando murió Salomón, el hijo tomó el reinado. Y este era un chamaco aparentemente. Porque vinieron los ancianos de las 12 tribus a hablar con él, a ver cómo iba a ser el nuevo gobierno y todo. Entonces dice que les dijo, ahí les hablo en unos días. Ahí tenemos otra reunión. Entonces dice que se fue con sus amiguitos a consultar, figúrese, a ver qué iba a hacer con las 12 tribus del pueblo. Dice que los amiguitos ahí, dale duro, esos merecen, tú sabes, no merecen nada. Si tu papá fue brusco con ellos, sé tú 10 veces más que ellos. ¿Verdad? Eso es lo que dijo el chico. Entonces, ¿qué resultó? Que vinieron los ancianos a ver qué había decidido y todo. Y el tipo fue muy grosero, muy tosco. Entonces los otros 11 dijeron, patica para que te tenga, nos vamos de aquí. ¿Entiendes? Entonces se dividió el reino, fíjense, en 2. Se llama el reino del sur, del reino de Israel, digo de David, y el reino del norte. Y cada uno resultó teniendo cada lado 40 reyes, figúrese, en ese periodo de tiempo. 40 reyes, fíjate. Y ahí se peleaban unos a otros, fíjate, los hermanos. Y Dios llegó un momento en que se enfadó y empezó con las tribus del norte
hasta que las eliminó, unos por guerra, otros se los llevaron cautivos y perdieron toda la tierra. ¿Qué le parece? Y de último, ya Dios no aguantaba con el sur, con Judá, y le ordenó a Bucaneser invadir a Israel y se los llevó cautivos a todos. Y quedó Israel sin pueblo, sin nada, sin sacerdotes. Fíjense. Ese es como somos nosotros, tremendo. Entonces es el pueblo de Israel hasta el día de hoy. El 14 de mayo, ¿ok? Israel celebra 70 años de por primera vez regresado a casa como nación. ¿Qué le parece? Le da gracias a usted al Señor por eso. Le palme. Porque Israel es el pueblo del Padre. La iglesia, el cuerpo de Cristo y la novia del Cordero de Dios somos ¿quiénes? Nosotros. Cada quien tiene su dueño. ¿Okay? Entonces, así que, así fue como está la situación con Israel. Entonces, Israel es el tronco que estaba ¿qué? Seco y que ha retoñado. Y el Señor dijo que cuando the fig, ¿cómo se dice? La planta esa que da esa fruta, la higuera, ¿no? ¿Higuera? Sí, ¿sí? Retoñe de nuevo, dice, no pasará una generación hasta el regreso de ¿quién? Del Mesías. O sea que usted es bendecido multiveces, porque nosotros seremos aquella generación que veremos el regreso del Mesías. Fíjese. Le da palmas a usted, Señor, porque eso es maravilloso. Usted verá el regreso del Mesías. A pesar de todo lo que sucedió, el Mesías vino hace 2000 años. Y él vino a un pueblo que estaba dividido. Un pueblo que sí no tenía nación porque los romanos eran los que gobernaban en ese tiempo. Y sobre eso vamos a tocar un punto muy importante, pero yo creo que me estoy adelantando. Vamos a dejarlo ahí. Todavía estoy aquí. No quiero pasar todavía. Ok. Entonces, esos son la historia de Israel. La historia de Israel fue dejada con un propósito. ¿Alguien sabe por qué fue dejada? Diga conmigo, para que yo no cometa los mismos errores que ellos cometieron. Ese es el objetivo del Antiguo Testamento. Que nosotros, por medio de lo que ellos pasaron e hicieron, no cometamos las mismas infracciones, aunque muchos lo hacemos. Amén. Ok. Luego, el tercer grupo de los libros del Antiguo Testamento son libros poéticos. Los libros poéticos comienzan con Jacob hasta Cantares. Son libros inspirados, románticos. No sé si hay pareja aquí que leen la inspiración de Salomón, Cantares de Cantares. Y, bueno, usted sabe el resto de la historia, ¿no? Se están riendo por ahí, ¿no? Entonces, son libros maravillosos. Por ejemplo, Job nos demuestra cómo podemos, aun cuando nos estamos muriendo, vencer el enemigo.
aunque se están juzgando y diciendo que tú eres el que estás mal, ¿entiendes? Dios conoce tu corazón y Él te da a ti la salida y de la verdad, ¿entiendes? Porque el enemigo vino a usar a nuestra propia gente, a nuestros hermanos, para acusarnos de que estamos mal. ¿Lo ha acusado usted algún pariente, alguien a usted, de que usted está mal, de que usted lo hizo? Hello. A mí me lo han hecho cuantas veces. Yo me acuerdo cuando niño sentí que era como una espada que me habían traspasado por mi alma cuando me acusaron de algo, fíjate. Eso duele en lo más profundo de nuestro ser, pero Dios es bueno y Él nos sana, nos libera de eso. ¿Entienden? Entonces, el libro de Salmos debe ser su mejor amigo. El Señor me ha dado los 7 libros que yo debo estudiar. Diga conmigo, primer libro, Evangelio de Juan, Evangelio de Mateo, Evangelio de Marcos y Evangelio de Lucas. ¿Por qué estos 4 evangelios? Porque estos evangelios nos declaran, ¿ok?, nuestro Salvador, a Jesús. Entonces, cuando usted está bien claro quién Jesús es, su biografía está en esos 4 evangelios. Y luego usted quiere conocer qué pasó en el principio. Entonces usted, el número 5 viene a ser Génesis. Y el número 6 viene a ser Salmos. El Señor es mi pastor, nada me faltará, aunque ande en valle de sombra. Es algo maravilloso. Y luego, ¿cuánto les encanta ser sabios? Tomar decisiones sabias. Entonces, el número 7, ¿qué significa 7? Perfección. Diga, Proverbios. ¿Sí? El libro de Proverbios es un libro maravilloso. Dice que el comienzo de la sabiduría es el temor ¿a quién? A Dios, fíjate. Y luego, si alguien me acompaña, Proverbios creo que es 20:27. Si alguien me lo puede ayudar a conseguirlo por ahí, rapidito. Y es algo bello para mí, ¿no? Para mí es un rema. La palabra para mí es un rema. 20:27. ¿Me lo puedes leer, Luis? Lámpara del Señor es el espíritu del hombre, que escudriña lo más profundo de su ser. O sea que el espíritu que usted nació es una lámpara. ¿De quién? De Dios. ¿Con qué propósito? Para escudriñar lo más profundo de su ser. O sea que no hay nada, absolutamente nada que nosotros podamos esconder, que el Señor no lo sabe. Él lo sabe todo. Así que no nos hagamos los tontos, no nos hagamos los retrasados mentales. El Señor todo lo sabe. ¿Entiendes? Y dice que seremos juzgados por todo lo que... Entonces usted tiene una tarea, y esa tarea es que todos los días, antes de que usted se acueste, usted diga, Señor, he venido a este lugar y estoy postrando mi espíritu, mi alma, mi cuerpo, mi corazón y mi mente delante de tu trono como un sacrificio vivo y agradable a ti. Señor, escudriñame. Señor, si hay algo dentro de mí que no es agradable a ti, Señor, me arrepiento, perdóname, Señor, lávame, hazme más blanco que la nieve. Que cuando si no me despierto mañana por la mañana, por lo menos abriré mis ojos delante de tu presencia. O sea, usted quiere estar limpio durante su sueño, porque cuántas personas usted conoce que se acostaron y no amanecieron.
bastante, ¿verdad? No se levantaron. Si eran del Padre, se levantaron en el cielo. Y si no eran, se levantaron en el infierno. No. Así que tenemos que estar claro en eso. Entonces, el libro poético es algo maravilloso. Si usted quiere sinceramente crecer en espíritu y en verdad, en entendimiento y sabiduría, se sacó la lotería si se enamora de Proverbios. Es algo maravilloso. Entonces, lo que el Señor para mí, ¿no? Esto no es doctrinal, sino para mí me dio 7 libros para estudiarlos juntos al mismo tiempo. En otras palabras, primer capítulo de Juan, primer capítulo de Mateo, primer capítulo de Marcos, Lucas, primer capítulo de Génesis, primer capítulo de Salmo y primer capítulo de Proverbios. Entonces usted lleva una red, o sea, porque si va a leer primero un capítulo, le va a llegar para siempre llegar por decirle, al número 7, que es Proverbios. Pero si lleva un capítulo de cada uno, usted se está empapando de la sabiduría de la palabra. Amén. ¿Está aprendiendo algo? ¿Hay alguien aburrido? No, gloria a Dios. Ok, entonces, el número 4 son libros proféticos. Y el 5, libros proféticos menores. Mucha gente dice, ¿y cuál es la idea mayor y menor? Tú sabes, como que si fueran hermanos, ¿no? Bueno, sí son hermanos. Pero lo que pasa es que los mayores son profetas de calibre, tú sabes, como Pablo, ¿se da cuenta? Isaías, Jeremías, son profetas que para Dios son especiales. Está Daniel, que también es uno de los profetas mayores. Pero luego tiene los profetas menores como Jonás y el resto que ustedes se lo saben de memoria, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, eso es lo que se compone el Antiguo Testamento. Para aquellos que no saben, creo que AT, Antiguo Testamento, NT, Nuevo Testamento. ¿Ok? Ok. ¿Alguien tiene alguna pregunta con respecto al Antiguo Testamento? ¿Estamos ok? Ok. Entonces vamos a concluir con el Nuevo Testamento. Dijimos que el Antiguo tiene 39 libros y el Nuevo tiene 27 libros. Mire, si usted se llama cristiano y usted se llama chofer y no sabe cómo ponerle la señal a la izquierda o a la derecha o cómo frenar esa cosa, usted se va a estrellar, ¿sí o no? Habemos cristianos que estamos en esa situación. Tenemos Biblia, pero ni siquiera nos hemos introducido en ella, ni ella en nosotros. Tenemos que en realidad, si usted un chofer cuidadoso y eso, usted, ¿verdad que obedece todas las reglas? Haga lo mismo con su Biblia. Enamórese. Entienda cuántos libros tiene, por qué los tiene, dónde están, en el Nuevo, en el Antiguo, todas esas cosas. O sea que cuando usted testifique a una persona, bueno, y te pregunta, ¿y por qué? Tengo que preguntarle a mi líder a ver si me explica, ¿entiende? Eso no se vale. ¿Cómo es posible que usted es portador de Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo y no puede usted expresarse con entendimiento sobre ellos? Tenemos que en realidad ser creyentes más
entregado a la verdad, porque solamente la verdad os hace libre. Cristo dijo, y ya lo leímos una vez, pero lo voy a repetir, dice así: si tú permaneces en mi palabra, tú eres verdaderamente mi discípulo. Tú conocerás la verdad y la verdad os hará libre. Quiere decir que la clave es permanezca en la palabra. Dice, mire, esto es interesante y se me olvidó escribirlo porque se me acabó el espacio. Mentira. Pero repita conmigo: tu palabra, Señor, es comida a mi alma. ¿Qué es la palabra? ¿Usted lo cree? Usted tiene que creerlo, ejercitarlo diario. Mire, la palabra tiene que ser la comida número 1, número 2, número 3, más importante que la hamburguesa y las enchiladas, ¿entiendes? Tiene que ser más importante. Diga conmigo: tu palabra, Señor, es medicina a mi cuerpo. ¿Cuántos de ustedes sabían eso? ¿Hay alguien que no sabía que la palabra es medicina a su cuerpo? ¿Todos lo sabían? Gloria a Dios. Dele palmas al Señor. Eso quiere decir que no tenemos excusa de estar enfermos, porque la palabra, si está en nosotros, con nosotros, es medicina a nuestro cuerpo. También dice, diga, tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies para que no tropiece. Eso es maravilloso, saber que la palabra en la oscuridad, usted es luz. Usted es luz y no hay tiniebla en usted, es decir, no va a caerse en la oscuridad. Mire, practíquelo en su casa. Yo lo practico. Mire, apaga todas las luces en su recámara y créame que usted puede ir a su closet, al baño, a su cama y todo, en la oscuridad. No hay problema. Sí se puede, porque el Señor lo dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Lo dice? ¿Sí o no? Luego dice: tu palabra, Señor, es una lumbrera a mi camino para que no me pierda. Eso es más maravilloso. No importa dónde esté, usted no se puede perder, porque la lumbrera va delante de usted. Así como el fuego que el Señor levantó a su pueblo Israel, que de noche los alumbraba y los calentaba, señores, y en el día servía de sombra. Señores. Esa promesa está en la palabra, en nosotros. Luego dice: tu palabra, Señor, es más cortante que una espada de 2 filos, que penetra mis huesos hasta mis tuétanos, corta mis coyunturas y parte en 2 mi alma y mi espíritu, y discierne las intenciones de mi corazón. ¿Qué le parece? Esa es la palabra. Esa es la palabra. Luego dice: tu palabra, Señor, es 7 veces pura como la plata en el fuego. ¿Qué le parece? Si no me equivoco, es Salmo 6:12. Y luego dice, diga: tu palabra, Señor, es vida, es espíritu y es verdad. ¿Se imagina usted todo lo que usted tiene y ni siquiera ha cogido 2 palabritas? La palabra tiene que estar dentro de nosotros, no fuera de nosotros.
¿Entiendes? Mire, no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Entonces yo he determinado que sea Él el que obra en mi vida. Usted puede hacer lo mismo. ¿Sí? Porque Dios necesita vasos, instrumentos útiles para poder cumplir la obra. Cada uno de nosotros aquí presente en esta noche, no estamos aquí de visita solamente de turista en el planeta Tierra. Estamos aquí porque Dios pensó de usted antes de la fundación del mundo, que usted es un instrumento útil en sus manos. Pero si usted no se deja usar, ¿de qué sirve? De nada sirve. Usted tiene que entender de que usted tiene un llamado, sea hombre, sea mujer, y su trabajo es indagar para que usted pueda entender cuál es su llamado y ponerlo por obra. Amén. Ok. Entonces, terminamos aquí con el Nuevo Testamento. Se compone de 27 libros. Los primeros se dividen en 4 categorías. Ya leímos segunda de Timoteo, no sé si gusta repetirlo. ¿Lo lees, Luis? Segunda de Timoteo 3:16 al 17. No tiene sentenciado, dice Luis. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y equipado para toda buena obra. Entonces, yo le voy a recetar a usted una receta espiritual. Mire, vaya a la farmacia espiritual y que le den esas pastillas de 2 Timoteo 3:16 al 17. Y todos los días tómesela. Pero sin dejar un día de tomársela. Y créame que usted jamás será la misma. Que se lo prometo. Entonces, el Nuevo Testamento reemplaza, para aquellos que no saben, el Antiguo Testamento. Todo es nuevo. Todo ahora es un nuevo pacto. Y ese nuevo pacto es en la sangre preciosa de Cristo. ¿Ok? Cuando usted lee Hebreos, usted puede ver cómo Él vino a anular la ley y establecer el nuevo pacto. Y el nuevo pacto es con su sangre preciosa. ¿Ok? Entonces, en la primera categoría son 4 evangelios. ¿Alguien me puede decir por qué hay 4 evangelios? Hello, anybody home? ¿Un voluntario? ¿Qué pasó con los eruditos allá atrás? Sí, tú, Villaseñor. ¿Por qué hay 4 evangelios? Estuviste en la clase, ¿no? Ok. Mucha gente dice, pero ¿por qué 4 evangelios? Uno solo es suficiente. Ok. Pero es que hay 4 propósitos, 4 razones. Por ejemplo, el evangelio de Mateo fue dirigido a los judíos, porque los judíos rechazaron totalmente al Mesías, lo rechazaron. Entonces, Mateo era un colectador de impuestos y el hombre estaba educadamente bien preparado. Entonces, a él el Espíritu Santo le revela quién era Jesús de Nazareno. Y comienza desde su engendración por el Espíritu Santo y regresa hasta Adán y el Padre. Entonces, es una línea
cómo el Señor Jesús es verdaderamente el Mesías que tenía que venir, que ellos rechazaron hasta el día de hoy. Entonces ya entendemos por qué. ¿Es en el Mateo? Ok. Ahora, ¿cuántos de ustedes sabían o saben quién gobernaba el mundo cuando Cristo vino a la tierra? Herodes, ¿ok? ¿Alguien más? Los romanos. Los romanos eran los que reinaban en todo el Medio Oriente. Entonces, el libro, el Evangelio de Marcos, va dirigido exclusivamente, diga, a los romanos. Ese es el propósito del segundo Evangelio. Ahora, ¿sabía usted qué idioma se hablaba cuando Cristo vino a la tierra en el mundo? No en Jerusalén, pero en el mundo. ¿Latín? ¿Ok? ¿Alguien más? El hermano Luis dice el griego. ¿Por qué el griego? Porque aproximadamente 700, 800 años de Cristo, un hombre llamado Alejandro el Grande, el Magno, ¿ok? A la edad de los 30 años había conquistado todo el mundo, figúrese. Lamentablemente no llegó a los 33, porque murió de sífilis, gonorrea, algo así. Pero ese hombre había conquistado. Entonces él había establecido que el idioma universal de todos sus reinos tenía que ser ¿el qué? El griego. Entonces, ¿sabía usted, Lucas, de cuál era su papel con Jesús? ¿Qué era Lucas en relación a Jesús? Era médico. Pero lo que quiero decir, ¿era médico de Jesús? Lucas no era discípulo de Jesús, porque Lucas llegó a Jerusalén, por decirlo así, aproximadamente unos 20 años después de que Cristo había muerto. Porque había un hombre llamado Teófilo, ¿ok? Si usted lee, por ejemplo, el inicio de Lucas, él le dice, Teófilo, este son esto y esto y esto y esto es lo que me mandaste a hacer. O sea que este Teófilo era como un rey, alguien sumamente importante, rico, porque te imaginas tú que darle un trabajo a un doctor médico para que vaya a explorar y averiguar esto, tenía que ser pesadito, ¿verdad? Y él fue de Grecia a Israel, ¿se da cuenta? Entonces, para aquellos que no saben, es importante que usted entienda, ¿no? Que él se asoció con los apóstoles que todavía estaban vivos, porque ya algunos habían muerto, ¿ok? Y uno de los últimos que él se asoció fue con Pablo, porque Pablo vino ya aproximadamente unos 9, 10 años después de Cristo. Entonces, él escribe el Evangelio de Lucas, que lleva su nombre. Pero ¿qué otro libro escribió él? No escucho. No quieren hablar muy fuerte. Los Hechos. ¿Cuántos de ustedes sabían que él había escrito el libro de los Hechos? Y no era judío, era griego. Él escribió el libro es histórico, número 2. Solamente hay un libro histórico. Okay.
Ya me están diciendo que le corte. ¿Cuántos están aburridos aquí? ¿Cuántos están aburridos? ¿Alguien está aprendiendo? ¿Estamos claros? Ok. Entonces, sabemos entonces la vida de hermano Lucas. ¿Estamos claros en eso, verdad? Amén. Gloria a Dios. Luego, el número 3 es el artista, el patragonista, ¿cómo se dice? Protagonista del Nuevo Testamento es Pablo. Este tipo agarró con todo. Este la tiró fuera del parque. Fíjese, más de la mitad del Nuevo Testamento le corresponde al hermano Pablo. Es algo maravilloso este hermano. Pero el hermano Pablo, sus cartas, mire, Romanos, Primera, Segunda de Corintios, Filipenses, Efesios, Timoteo, esas son cosas que no sé si a mí me levantan, a mí me ayudan, a mí me fortalece. El hermano Pablo es mi mejor amigo. Créeme, el tipo es tremendo, tremendo. Y la última, las epístolas. ¿Qué quiere decir las epístolas? ¿Alguien aquí sabe qué significa las epístolas? La estoy poniendo a dormir. Las epístolas son las cartas que los apóstoles y discípulos escribieron. Por ejemplo, Primera de Juan, Segunda de Juan, Tercera de Juan, y luego tienen Primera de Pedro, Segunda de Pedro, y luego tienes a Santiago, tienes varias epístolas que fueron escritas por otras personas fuera de Pablo. ¿Okay? En mi opinión, no sé qué tan, cuando usted se enamora de Pablo, ¿no? Usted entiende su idioma, su lenguaje y eso, ¿entiendes? No sé cuántos de ustedes ven algún programa, alguna novela o algo, y usted automáticamente conoce la voz de este, conoce la voz de aquel y esto. Cuando usted se enamora de Pablo, usted conoce su idioma, sus palabras, cuando usted lee la palabra. Y mi humilde opinión, esa es mi opinión, eso no es bíblico o doctrinal, pero mi opinión personal es que el libro de Hebreos le pertenece a Pablo, porque es exactamente el vocabulario de Pablo. Muchos dicen que no, muchos dicen que sí. Para mí, el espíritu de Hebreos conecta con el espíritu de Pablo. Sí, sí. Ok. Entonces, ahí terminamos esto. Esta es la primera serie de la palabra. Y luego vamos a continuar desarrollando otros temas con respecto a la palabra. ¿Ok? Antes de terminar, quisiera saber si alguien tiene alguna pregunta, alguien está confundido, alguien no entendió algo. Este es el momento para que usted pregunte. ¿Ok? Nada. Incline su rostro. Padre, te damos gracias en esta hora por ser tan bello, por ser tan maravilloso. Gracias, Señor, por lo que nos has enseñado en esta noche. Gracias por tu palabra, Señor. Danos amor por ella. Ayúdanos a enamorarnos de tu palabra, que nosotros podamos permanecer en tu palabra, Dios mío, todos los días de nuestra vida, que podamos ser una biblioteca de tu palabra, que podamos explicarle al mundo, Señor, cómo vivir bajo tu palabra. Dios mío, yo te doy gracias por esta iglesia. Yo la bendigo con toda bendición espiritual. También bendecimos a la audiencia que nos escucha en la internet, en YouTube, en Facebook. Sean todos bienvenidos y los saludamos en esta hora. Que el Señor los bendiga. Si usted no conoce a Jesucristo como Señor y Salvador de su alma, en esta hora le extendemos la invitación. Si usted quiere ser miembro de la familia de Dios, repita esta oración conmigo.
en este momento. Dígale gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo por amarme a mí tal como soy. Dice tu palabra que de tal manera me amaste que enviaste a tu Hijo Jesucristo a nacer de una virgen llamada María, concebido por el Espíritu Santo, y que Él se entregó a ser crucificado en la cruz por mis pecados, que si yo creo en su nombre nunca moriré, mas tendré la vida eterna. Dígale, Señor Jesús, en esta noche, mayo 12, 2018, te acepto como mi Salvador. Entra dentro de mí, toma el trono de mi vida y haz conmigo tu perfecta y gloriosa voluntad. Dígale, Espíritu Santo, hoy te recibo como mi mejor amigo y como mi maestro. Dígale, gracias Padre por haberme perdonado, gracias por haber borrado mi nombre del libro de la muerte y gracias por haberme dado un nuevo nombre. Si usted hizo esa oración con todo su corazón, ahora usted es un hijo, una hija de Dios, un príncipe, una princesa del reino celestial de Dios. Y su pueblo dice, amén. Dele palmas al Señor.